Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Taza de Tres? Dialogando para multiplicar ideas. Nos da mucho gusto llegar a ustedes una vez más. Gracias por recibirnos a través de las redes sociales, a través de sus dispositivos. Y bueno, como nos han seguido pidiendo programas de cierto corte social y generar información útil también para ustedes en términos familiares también, es que hoy tenemos un programa muy interesante y una invitada muy especial. ¿No es así, Carlita? Hola. Sí, 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 claro que sí. Seguramente con información de interés, como siempre, tenemos aquí para ustedes. Pero antes de empezar, quisiera saludar a las personas que nos siguen siempre por redes sociales. Muchísimas gracias, Perla Rodríguez, a Vero Quesada y a Juan Rendón. Muchísimas gracias por seguirnos. Y pues bueno, bienvenida, Ruth. Y ahorita ya Carlos nos dirá de qué se trata todo esto, ¿no, Juan Carlos? Así es, Tocaya. Hola, Tocayo. Pues muy contento por un programa más. Sobre todo me estoy muy contento de tener con nosotros a Ruth. Ella es compañera mía de la generación del ITESO y después tuve la suerte de trabajar con ella aquí en el ITESO, en el bufete jurídico. Y pues hoy, siguiendo un poco lo que hemos platicado con Claudia y con Juan Carlos, creo que es importante seguir retomando los temas jurídicos y más con alguien que está tan enfocado en el tema familiar. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Pues mira, hemos estado platicando antes con Claudia, con Juan Carlos, un poco Sí. lo que hace la Clínica Ignacio Yacuría, sobre todo esa gran labor que hacen social en favor de los grupos un poco más vulnerables. Y pues la vez pasada, Claudia, nos platicaba mucho del tema familiar y que tú eres la cabeza del tema familiar y se nos pareció muy interesante poder platicar contigo. Entonces yo te preguntaría primero, ¿qué es lo que haces dentro de la clínica y cómo es que ayudas a estas personas en temas familiares? Sí, gracias Juan Carlos. Mira, yo principalmente, bueno, soy asesora de la clínica Ignacio Yacuría, bufete jurídico del ITESO, desde el año 2015. Desde enero del 2015 fue cuando entré aquí al ITESO, en un principio más enfocada a temas administrativos, pero después ya fui desahogando ya temas concretamente del área familiar. Ya tengo ya varios años enfocándome y asesorando a las personas en materia familiar, las personas que necesitan y recurren al bufete jurídico a solicitar nuestros servicios. Principalmente las asesorías que yo doy son en este tema familiar, pero ya concretamente es en materia de divorcios, en materia de alimentos, custodias y convivencias, anotaciones y rectificaciones de actas, todo lo que compete al tema familiar, ¿no? Incluso también hemos tenido por ahí algún juicio de patria potestad prorrogada, juicios de interdicción, declaración de ausencia, aunque no me ha tocado verlo personalmente, pero sí hemos estado trabajando en estos procesos de manera conjunta con la directora, que es la maestra Claudia Estrada. Oye, Ruth, y cuéntanos un poquito acerca de estos casos. Platicábamos la vez pasada con Claudia la importancia de la conciliación, ¿no? O sea, sobre todo el tema de intermediación. Y en esta ocasión me gustaría de acuerdo a tu expertise, nos platiques un poquito más, por ejemplo, las opciones que se tienen cuando el divorcio. Mucha gente cree que nada más es como un tema de irse y pelearse en juzgados, ¿no? Y sabemos que no necesariamente tiene que ser de esa manera. Platícanos un poquito cuáles opciones son las que hay. Efectivamente, Carla, no necesariamente es un tema de contienda o un tema de conflicto. Nosotros realmente en el bufete jurídico a lo que apostamos es a que las partes resuelvan su conflicto. Esa es como nuestra tirada principal, digamos, nuestro objetivo principal, ¿no? Entonces nosotros cuando la persona viene y nos platica un tema de asesoría de este tipo, de divorcios, siempre apelamos a buscar a la parte complementaria, ¿no? Siempre le damos el espacio a la parte que nos está solicitando, pero vemos y valoramos la posibilidad de tener este contacto con la parte complementaria. De esta manera, nuestra visión respecto al asunto es muchísimo más amplio. ¿Sí? No solamente vemos las necesidades y toda esta parte que nos dice la parte que está solicitando el servicio, sino también la parte complementaria. Para nosotros es muy importante valorar toda esta situación y eso nos amplía todo el contexto de la situación, de realmente cuál es el conflicto. Claro que por supuesto que hay casos que no es posible llevarlo hacia cabo, pues, o sea, nosotros valoramos qué tanta posibilidad hay de entablar esta comunicación con la parte complementaria.
Oye, Ruth, y resolver el conflicto no significa reconciliarse, porque luego mucha gente dice, no, es que esos abogados que dicen que quieren que platiquemos, creen que vas a ser la de psicólogo para que no se divorcien, y no se trata de eso. No, es exactamente así como lo dice. No se trata de eso, sino de buscar cuál es la mejor solución, pues, porque luego las partes vienen con esta idea del conflicto y lo quiero demandar y es que no me hizo y no me dijo y no hace, ¿no? Y entonces luego volteas a ver lo que te dice la parte complementaria y trae una situación muy similar. Entonces ahí lo que nosotros pues en la clínica logramos identificar es esta falta de comunicación, ¿no? Y es cuando nosotros podemos entrar, sensibilizar a las partes de las necesidades de cada uno y entonces poder resolver el conflicto concretamente de la mejor manera, no tanto que se concilien, más bien que se reconcilien, o que no los queramos divorciar en el caso de que estén pidiendo un divorcio. Simplemente que el proceso sea lo más llevadero, lo más fácil posible y que no nos vayamos a la contienda, pues que realmente resulta es una situación pues desgastante al final de cuentas, ¿no? Sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Por supuesto, definitivamente. Cuando hay hijos y el tema del dinero es como de los principales conflictos. Oye, Ruth, ahorita que decías que en la clínica buscan siempre como resolver el conflicto a través de la mediación, la clínica Ignacio Yacuría del ITESO es un centro de mediación registrado, autorizado por el IJA o algo así. Todavía no, estamos en proceso todavía Padre. de llevar a cabo este registro como centro de mediación privado. Ahorita nosotros los mediadores certificados ya tenemos la anuencia del padre rector para trabajar como prestadores de servicios de mediación independientes. Antes sí pertenecíamos a un centro de mediación privado, que era el Centro 45 y más, pero esto es algo muy reciente que se dio apenas, si acaso, la semana pasada, donde a nosotros ya se está solicitando que podamos ofrecer nuestros servicios de manera independiente. Pero el proceso de acreditación como centro, o sea, ya como Clínica Ignacio Yacuría, Centro de Mediación Privado, todavía faltan algunos pasos por completar para lograrlo. Sobre ese punto, que justamente la Clínica Ignacio Yacuría, nomás voy a hacer un comentario, actualmente está en el ITESO, directamente en el ITESO, pero se va a trasladar a Polanco. Y justamente lo que está diciendo Ruth ahorita es que se está buscando la certificación en Polanco para ser centro de mediación, justamente. Estamos ahora sí que a un mes más o menos para lograrlo, tocayo. Sí, se me hace muy padre porque me parece como que hay mucha coincidencia, primero con la filosofía itesiana, esto de la mediación y la cultura de la paz, ¿no? Y que se esté buscando también esta posibilidad. Entonces, y creo que también hay muchos conflictos, digo, tú nos puedes dar un dato más exacto, Ruth, pero hay muchos conflictos que se pueden solucionar, ¿no? A través de una mediación. No quiere decir que todas las partes obtengan todo lo que quieren, pero sí, precisamente en eso a lo mejor consiste llegar a un arreglo y sobre todo cuando decía Carla el tema de los cuando hay niños, cuando hay menores involucrados, buscar también priorizar este tema de beneficiar o no perjudicar todavía más por cuestiones familiares a los menores, ¿no? Sí, por supuesto, siempre ya una vez que nosotros podemos entablar esta comunicación con ambas partes, nosotros lo que primero vamos a garantizar es el interés superior del niño, ¿sí? De los hijos. Siempre vamos a apostarle primero a eso y después, por supuesto, a que se tomen decisiones justas y equitativas entre cada una de las partes involucradas. Y ahí, ¿nos puedes platicar algún asunto que se haya involucrado, no sé, algún tema de interés del menor, así como que te haya a ti trascendido, te haya impactado, pero que haya tenido su final feliz? Híjole, sí, pues es que realmente nos toca enfrentarnos a casos muy delicados, muy, que realmente a veces sí nos rebasan como personas, pero en particular tengo muy presente uno de una mamá que se acercó con nosotros, una persona con 3 hijos. Ella lo que buscaba era el divorcio y que su esposo no volviera a acercarse a sus hijos en razón de que había tenido conductas inapropiadas con la hija mayor, ¿no? Entonces, fue algo muy duro conocer, pues,
esta versión pues de la persona. En su momento ella no quiso denunciarlo, nosotros la asesoramos para que lo hiciera penalmente porque se configuraba totalmente el delito, pero no, ella no lo quería hacer, no fue su voluntad al final de cuentas no hacerlo, lo único que quería era llevar a cabo este procedimiento de divorcio y de que el papá perdiera la patria potestad sobre los hijos. De esa manera respetamos nosotros su voluntad, así lo hicimos. La escucha de menores se dio esta parte donde se le llama sobre todo a los 3 hijos, pero en particular el tema de la hija mayor era algo relevante. Por supuesto, también se hizo un dictamen por parte de Trabajo Social, de la Procuraduría Social, respecto a vigilar el entorno del menor donde vivían. Y al final de cuentas, efectivamente, la parte pierde la patria potestad de sus hijos respecto sobre todo a esta escucha de menores que fue fundamental, todo lo que la niña describió y las razones por las cuales no quería volver a ver a su papá, el peligro que él representaba para ellos como hijos y para su mamá también porque hubo violencia física. Y bueno, fue un caso de verdad que o sea, le pusimos ahí todas las ganas. La verdad es que luego cuando realmente todos los asuntos tratamos de apoyarnos todos como asesores, ¿no? También ahí estuvo muy presente la maestra Claudia apoyándonos, pero sí fue un caso muy difícil, pero lamentablemente, Carlos, como ese tipo de asuntos, lamentablemente llegan varios. Y bueno, pues ahí nos toca a nosotros hacer frente a este tipo de situaciones. El final feliz, pues repito, fue esta parte de que sí se concedió la pérdida de la patria potestad. Por supuesto, la disolución del vínculo matrimonial también se concedió. Qué duro. Sí, durísimo. Definitivamente un montón de casos, ¿no? Oye, Ruth, volviendo Sí. un poquito a la parte técnica, pero que se le expliques a la audiencia de una manera muy sencilla. Sí. ¿Cómo juega el tema de bienes mancomunados, sociedad conyugal, ¿no? Bienes separados y estos rollos dentro de un divorcio? Porque mucha gente también cree que puede tener derecho a exigir o a pedir al momento de divorciarse todo, ¿no? Y entonces saber cómo juega este papel. Sí, bueno, ahí, Carla, cuando las partes toman esta decisión de, al momento de casarse, establecer como régimen el de sociedad legal o sociedad conyugal, se entiende entonces que los bienes que adquieran van a ser de los dos, van a ser propiedad de los dos por partes iguales, es decir, en 50 y en 50%. Entonces, los que están casados bajo este régimen de sociedad legal o sociedad conyugal, y llegan a este tipo de procedimientos de divorcio, entonces ahí tiene que haber una liquidación de los bienes al final. Y las partes se les invita a que decidan qué es lo que va a pasar con estos bienes, ¿no? Si se quedan a favor de ella, a favor de él, pero siempre nosotros tratamos de sugerirles que pues lo ideal sería que se quede para los hijos, ¿no? Los hijos consideramos que finalmente lo que nosotros adquirimos como papás, pues es para ellos, ¿no? Al final de cuentas, es para beneficio de ellos. Y entonces, en ese sentido, la mayoría de las partes se quedan más conformes porque pues siempre hay un conflicto, un roce entre ellos y no quieren que se quede como a favor de ella o de él. Y entonces, darlo a los hijos consideran ellos que es la mejor manera. En la parte de cuando ellos se casan bajo el régimen de separación de bienes, bueno, pues ahí ya es diferente porque cada quien tiene sus bienes. Nada más hay que considerar, en el caso de separación de bienes, si la señora, generalmente son las mujeres, pues, pero si uno de los cónyuges se quedó a cargo del cuidado del hogar y del cuidado de los hijos, tiene el derecho a un 40% de compensación de los bienes por no haber ella tenido esta oportunidad de desarrollarse, no sé, a nivel profesional, laboral, crear un patrimonio. Entonces, en el caso de separación de bienes, que uno de los cónyuges se haya quedado en casa al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, tiene este derecho de un porcentaje del 40%. ¿Sí? Así lo establece el Código Civil. Eso es central, porque muchas veces se pensaba que en separación de bienes, pues por lo general la mujer que se quedaba cuidando a los hijos se quedaba sin bienes, ¿no? Y eso me parece sumamente importante. Otra pregunta que sale mucho, Ruth, es ¿qué es el divorcio incausado? O sea, ¿qué es el tema de que no tenga causa? ¿Cómo funciona? Sí, mira, Juan Carlos, lo que pasa es que anteriormente
para promover un divorcio donde las partes no estaban de acuerdo, alguna de las partes pues no estaba de acuerdo en divorciarse, se tenía que acreditar a través de una causal el hecho de solicitar el divorcio, de solicitar el vínculo la disolución del vínculo matrimonial. Esto era con anterioridad, ¿no? Para poder disolver el vínculo. Y bueno, pues esto finalmente atentaba contra la dignidad humana, atentaba contra el derecho a la intimidad y atentaba también contra el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, tomando en cuenta ese derecho fundamental como base, en el año del 2018, si no mal recuerdo, se reforma el artículo 404 y quedan sin efectos todas estas causales, ¿no? Que era que por infidelidad, que por violencia intrafamiliar, o sea, tenías que acreditar que efectivamente había una causa para poder solicitar el divorcio. Entonces, a partir del 2018 quedan sin efecto todas esas causales y entonces ya nada más el artículo 404 en su fracción segunda dice que son causas de divorcio la simple solicitud por cualquiera de los cónyuges sin atender a ningún motivo, o sea, sin explicar por qué, ni siquiera tienes que explicar, únicamente tienes que manifestar que tú deseas separarte de la persona, deseas solicitar la disolución del vínculo matrimonial y con eso es suficiente, ¿sí? Fundamentado o basado en este derecho fundamental más bien. Oye, pero fíjate, Ruth, por ejemplo, pasa muchas veces, ahorita hablábamos, por ejemplo, de separación de bienes, que a veces la gente dice, pues ni modo, si mi esposa nunca trabajó, pues se va a quedar Ya sin no es nada, nada, ¿no? ajá. ¿No? Pero qué, o sea, sí. ¿Cómo funciona el tema de los alimentos? Porque creo que es un tema muy importante, porque al final del día, cuando se dice el trámite, por lo general, si no mal recuerdo, el trámite de divorcio, por lo general, la custodia se la queda la mamá, no sé cómo esté ese tema, y se tramita ante el juez una solicitud de alimentos. ¿Cómo funciona ese trámite? ¿Cuáles son las consecuencias del trámite de alimentos? La solicitud de alimentos y de la guardia y la custodia son temas que se pueden ventilar dentro de un divorcio, totalmente. De hecho, cuando hay hijos, es indispensable por ley, se tienen que tocar estos temas en el convenio, ¿no? Cómo se van a solventar las necesidades del menor y sobre todo atender a la custodia. Nosotros en el bufete jurídico, atendiendo a este principio de tener en cuenta el interés superior del menor, nosotros siempre le apostamos a que la custodia sea compartida, por supuesto siempre y cuando estén las condiciones para hacerlo, ¿no? Que los niños no estén en peligro con el papá o la mamá no tenga una mala conducta, etcétera. Pero si nosotros vemos que las condiciones y el conflicto únicamente es entre ambos, pero con los hijos hay una buena relación, entonces siempre se propone, la custodia debe de ser compartida por el interés superior del menor. Y en cuanto a los alimentos, sí es fundamental establecerlo, también es por ley, establecer esta parte de los alimentos. Y para el juez ya no es suficiente establecer una cantidad por concepto de alimentos mensual. Esto quiere decir que además el juez te requiere que garantices esa cantidad. ¿Por qué? Porque, o sea, de por sí el tema es muy, muy complicado. O sea, es una cantidad impresionante de personas que no cumplen con esta responsabilidad de otorgar alimentos. Entonces, el juez sí necesita de alguna manera que las personas se obliguen. ¿Y cómo se obligan? Pues otorgando una garantía respecto al otorgamiento de estos alimentos, como lo puede ser una hipoteca, como lo puede ser también una prenda, una fianza, o incluso que se ordene girar una orden a su fuente de trabajo para que directamente de su fuente de trabajo sea descontada esa cantidad de dinero por concepto de alimentos y se le deposite directamente a la persona que tiene a cargo a los hijos. ¿Qué pasa, por ejemplo, rapidísimo? ¿Qué pasa si yo como papá no quiero pagar alimentos? Incumplo. ¿Hay alguna sanción grave sobre eso o no? Fíjate que ya se ha estado atendiendo a ese tipo de situaciones porque realmente, repito, el número de personas que no cumplen con esta responsabilidad pues es muy alto, ¿no? Y nos ha tocado en muchísimos casos la penosa situación en que generalmente es el papá, lo digo como a manera general, pues de lo que nosotros nos toca como experiencia. Nos llegan con el asunto de que el papá le dice, hazle como quieras, o sea, si tú me demandas, yo me salgo de trabajar. Híjole, entonces ahí realmente las autoridades sí están buscando otras maneras más coercitivas de imponer esta obligación.
Ahorita lo que se ha estado atendiendo es que existe un registro nacional de deudores alimentarios, y entonces si la persona deja de proporcionar alimentos por 3 meses, pueden ser registrados en este registro nacional de deudores alimentarios. Y esta anotación se hace en sus actas de registro civil, en sus actas de nacimiento, si tiene de matrimonio y no se ha divorciado, en su acta de matrimonio, y esto pues a la larga pues puede dificultar algunas cuestiones que él quiera, o él o ella, por supuesto, quieran solicitar, no sé, algún crédito bancario, etcétera, diversos trámites que pueden complicar dado a este registro. ¿A dónde Pero tenemos que no llegar, va directo al buró. Qué bárbaro. O sea, ¿dónde tenemos que Qué llegar? bárbaro. Exactamente, sí. No, o sea, increíble, de verdad, me ha tocado que vamos a la fuente de trabajo, ya sabemos dónde trabaja, giramos el oficio, se salen de trabajar. No, déjame decirte que a mí me toca, por ejemplo, ver en el área que yo me desarrollo, ¿no? A mí me toca de que me dicen, oye, es que me está diciendo que no lo dé de alta. Porque entonces, ¿qué pasa? Pues para que no quede un reporte fiscal de lo que gana, porque trae un tema de pensión alimenticia. A ver, patrona, a ti eso no te interesa, ¿no? Sí. O sea, tú cumple con lo que es, y si no, pues sí, que él cumpla con lo que le toca, pero sí se da mucho, ¿eh? Sí, y es un tema muy complicado. Fíjate que qué bueno que lo comentas, Carla. Allí en ese tema, cuando el patrón oculta información o no proporciona la información que el juez le está solicitando, se puede hacer acreedor a sanciones, o incluso el patrón es obligado solidario al pago de alimentos. Entonces, entonces no es conveniente que el patrón se preste a este tipo de situaciones, así como bien lo dices, no tiene nada que ver con el patrón, es responsabilidad del empleado, son cuestiones de su vida personal, y más valdría que el patrón se mantuviera al margen. Sí, luego te dicen, es que le va a quedar bien poquito en su nómina, es que ese no es tu problema, ¿no? Que vaya él y haga una reducción de pensión de alimentos si es que lo necesita, que haga el proceso que tenga que hacer, ¿no? Por supuesto. Están metidos los niños, se me hace una cosa increíble. Ahora, no sé tú parezca, Ruth, pero este tema de los alimentos y la evasión del pago de alimentos no es un tema de condición social. O sea, todo el mundo debe pensar, oye, no es que solamente los que ganan menos hacen esto. Creo que es un tema que donde más se ve es incluso en las fuentes de riqueza más grandes. No sé qué piensas de eso. Por supuesto, no es un tema de la condición socioeconómica de las personas, es un tema más del conflicto entre las partes, o sea, de papá y mamá, o sea, porque luego él, o sea, vuelvo a la generalidad, porque luego él piensa que ella se lo va a malgastar, y entonces por eso no le deposito, porque ella se lo gasta en otras cosas que no son del niño. Bueno, y entonces ahí nosotros entramos y les decimos, entonces vamos haciéndolo, ¿por qué no proporcionas en especie, no? ¿Por qué no pagas la colegiatura, por ejemplo? La despensa, llevas despensa cada fin de semana, pero o sea, no se quieren obligar porque es una parte más de conflicto entre las partes, pues es un roce también cultural, yo creo, ¿no? O sea, traemos ahí un tema cultural complicado. Oye, Carlos, ibas a decir algo desde hace rato, ya nos vamos a callar. De hecho, dos cosas. Bueno, la primera era en relación a este registro de deudores alimentarios que comentaba Ruth. Sí. Si no tiene ese registro, no tiene una repercusión en este momento directa en buró de crédito. O sea, estás en el registro, pero directamente no se va la información a ciudades de información crediticia, o sí sucede. Sí sucede. Tengo entendido que sí sucede, que se va directamente a este tema de la... ay, se me fue la palabra. De la evaluación bancaria, ¿no? Exactamente, sí, de este tema buró de crédito. Del buró de crédito, se me fue la palabra. Sí, este tema del buró de crédito tiene todo que ver, por supuesto. Porque creo que sería una manera quizás muy eficaz, ¿no? De sancionar a los deudores. Por la consecuencia de no cumplir con una obligación. Y la otra pregunta era, ¿cómo puede ser este tema? Digo, a mí me ha tocado vivir en cuestiones familiares de parientes, de pensiones alimenticias, pero que después cambian las condiciones, que cuando se demandó, a lo mejor mamá no trabajaba. Recordemos que la obligación de proporcionar alimentos es de ambos, no solamente el papá, ¿no? Por supuesto. Entonces, cambiaron las condiciones, y entonces ahora la mamá ya produce, y entonces al papá, pues, oye, pues, ¿qué puedo hacer para que se reduzca la pensión, para que pues la mamá también le apoquine, ¿no? Sí, por supuesto. Existen los medios para hacerlo a través de un incidente, ya sea de reducción de alimentos
o de modificación del pago de alimentos también, ¿sí? Dado que las circunstancias han cambiado. También hay que tomar en cuenta que muchas veces este convenio de alimentos se toma en cuenta cuando los hijos son bebés, pero nosotros como papás sabemos que conforme van creciendo, pues las necesidades son más, ¿no? Entonces, a veces hay que modificar esa parte. A veces en razón de que los hijos ya alcanzaron la mayoría de edad, no están estudiando y entonces ya hicieron su vida, se casaron en cuanto tuvieron los 18 años de edad, entonces ahí tampoco ya no hay una obligación de proporcionar alimentos. Oye, ¿hasta qué edad? Existen estos recursos. ¿Hasta qué edad hasta los 18 años, es hasta los 18 años de edad, pero si el hijo sigue estudiando, hay obligación de proporcionar alimentos hasta que termine su carrera universitaria o hasta que cumpla los 25 años de edad, lo que ocurra primero de las dos cosas. ¿25? Así es. Si ¿Hay que pagarle ejemplo, la maestría también? No. Me refiero a la licenciatura únicamente, la maestría ya no. Posgrados ya no entran. Oye, tocayo, y tú tienes que pagar la maestría en Alemania, así que échale ganitas. Vele ahorrando. Tomando nota, mano. Ganitas. No, acá yo tengo una bronca con la separación de bienes, porque acá el que trabaja soy yo, pero todo está a nombre de mi señora, entonces como ahí yo que ya... A mí me pasó lo que el Pocho, ¿no? Ya, Pelation. Y entonces, si no están estudiando, ya ahí hasta los 18. Hasta los 18 años, claro. Si ya a los 18 ya decidieron no estudiar y están trabajando, ya a los 18 termina la obligación de proporcionar alimentos. Pero vamos es un tema un poco más amplio. Nosotros como papás tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos y que ellos se formen a través de ya sea un oficio, una carrera, un arte. Entonces, todo esto es para que nuestros hijos estén preparados para enfrentar la vida y que puedan valerse por sí mismos. Más que nada se refiere a eso. Por eso a los 18 años a veces no terminan, sino hasta que terminan su carrera o cumplan los 25 años, lo que ocurra primero. Oye, Ruth, una pregunta. Ya ahorita, hablando del tema de COVID y dentro de las funciones que hace la clínica, ¿no? El despacho jurídico, que la verdad es un espacio fascinante. ¿Qué tanto se incrementó el tema de la violencia familiar dentro del COVID? ¿Y qué es lo que la clínica aporta por el tema del divorcio? Porque imagino, como ahorita platicabas de la experiencia, sé que la clínica no solamente da asesoría jurídica, también hay un tema psicológico. No sé si también a las partes y a los niños, no sé cómo funciona esa parte. Sí, mira, efectivamente nosotros al momento de brindar la asesoría única, no únicamente se aboca al tema jurídico, sino también al tema del bienestar de la persona. Sí, eso es lo que creo que nos hace diferentes a nosotros respecto a otros bufetes jurídicos. Y para mí es muy valioso tener esta colaboración por parte de los psicólogos, que es un proyecto de aplicación profesional del ITESO. En particular es el proyecto de aplicación de la clínica de psicología del ITESO, donde alumnos de la carrera de psicología están presentes en nuestra asesoría. Y entonces nosotros valoramos cada situación. Por supuesto, no se le fuerza a la persona, es un servicio que se le brinda. La dinámica casi siempre es la misma, aunque puede variar dependiendo las circunstancias de cada situación, pero al final de la asesoría jurídica nosotros siempre le ofrecemos este servicio a la persona. Aquí con nosotros nos acompaña el psicólogo fulanito de tal, están los servicios aquí para que si usted quiere le pueden brindar un acompañamiento psicológico. Y entonces la mayoría de las personas efectivamente han respondido muy bien a este servicio y se quedan, ¿no? Casi siempre al final se quedan con el psicólogo y ya los abogados salimos de la asesoría para darles ese espacio como más íntimo, porque de repente es el alumno de derecho, tu servidora, el psicólogo, somos como muchos y a veces como que se necesita un poquitito más de intimidad, pues, o sea, de menos personas para que la persona pueda fluir. Por supuesto, si hay cosas relevantes que salgan, que resulten necesarias para la demanda, en todo caso, entonces se toman en cuenta y trabajamos en conjunto con los psicólogos. El servicio nada más es para, tengo entendido, nada más es para las personas mayores de edad, pero sí se han hecho algunas excepciones, por supuesto, como el caso que yo les platicaba, que me comentaba Carlos. Allí las autoridades del ITESO nos apoyaron muchísimo y estuvieron atendiendo a estas menores de edad en el caso que yo ya les comentaba, ¿no? Este caso muy delicado. Sí, se habría que considerar. Te podemos mandar bueno, creo que solamente sería para asesoría psicológica, tal vez psiquiátrica y mucho espiritual a Juan Carlos, porque sí le hace falta.
Nunca van a quitar el americanismo, nunca, nunca. Mira, yo no dije nada, o sea, solito, ¿te fijas? ¿Te fijas? ¿No? A confesión de parte, relevo de Sí, prueba. ¿verdad? Él solito, sí. Qué bárbaros. Oye, pero ¿qué Muy tanto, bien. Ruth, por ejemplo, en este periodo de COVID se han incrementado los divorcios, por ejemplo, las separaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este periodo de este año en temas de relaciones familiares? Sí, mi percepción es que sí se incrementó. Sí, de por sí en nuestros asuntos, la mayoría de los asuntos que llevamos en la clínica son, pues lamentablemente, en materias de divorcio, pero yo mi percepción es que sí se incrementó, sí hay más personas que están susceptibles a este tipo de situaciones, lamentablemente. Lo hemos logrado identificar cuando la persona no puede hablar bien. Sí me ha tocado situaciones donde la persona tiene a su agresor en casa y pues son situaciones muy lamentables. Buscamos la forma de tener un contacto ya más cercano o un acompañamiento, incluso ya valorando cada situación al Centro de Justicia para la Mujer cuando se trata ya de delitos de violencia intrafamiliar, por supuesto, porque en el Centro de Justicia para la Mujer se les puede dar esta atención de la separación del cónyuge agresor del hogar y además se les pueden proporcionar medidas cautelares como medidas de protección, pues donde no se acerque el agresor al domicilio, denuncias penales, atención psicológica. Entonces, este tipo de situaciones sí lo valoramos más y les damos un acompañamiento, en todo caso, o sea, aunque nosotros no llevemos el asunto por este tipo de situaciones donde ya está inmerso un delito, entonces nosotros sí les damos de todas formas un acompañamiento, siempre estamos, les proporcionamos nuestros números y estamos muy al pendiente de su situación. ¿Este Centro de Justicia para la Mujer es una institución pública o depende también del ITESO? ¿Qué pasa con este centro? Es una institución pública, es realmente enfocada al servicio de la mujer, donde presentan situaciones de violencia intrafamiliar. Y como bien lo comentaba yo en este momento respecto a que en este Centro de Justicia para la Mujer tienen todas estas áreas que hacen de la asesoría o del procedimiento algo como muy integral. Lo repito, tienen en su área de psicólogos, tienen el área del Ministerio Público para levantar las denuncias correspondientes. Ahí mismo se les otorgan medidas cautelares para la protección de la persona y que el agresor no pueda acercarse al hogar o acercarse a estas personas. Por supuesto, también asuntos en materia familiar, ya sea divorcio, alimentos, guardia y custodia de los menores. Todo esto se puede solicitar ahí mismo. Oye, Ruth, en resumen, ya para perfilarnos a cerrar este programa, yo te quiero preguntar, y más que nada también por una cuestión de defensa de género, ¿te ha tocado ver casos de violencia intrafamiliar, pero al revés, de las mujeres hacia los varones? Ay, claro que las hay. Uh-huh. Por supuesto, lo tengo que decir en menos cantidad. Ya no me siento el único. Para mí eso no significa... ¿Sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, ok. Sí, para mí eso no significa que lo haya en menos proporción, no lo significa. Creo que ahí hay algo muy, muy importante de destacar. Creo que para un hombre es muy difícil exponer una situación así con las personas, con los asesores, con un abogado, y lo digo por experiencia de que yo he tenido ahí sentado pues al usuario y le es muy difícil reconocer que ha sido víctima de violencia por parte de la mujer, pero por supuesto que los hay, sí. No, bueno, ojalá que En varios de menos mis cantidad, compadres pero y mis repito. amigos estén viendo este programa y jóvenes, hay esperanza. Tocayo, no estás solo, Tocayo, no estás solo. No o sea, hay más. ¿no? Hay un mundo de gente como tú. Me siento mejor. Oye, Ruth, la verdad es que te quiero agradecer muchísimo por el espacio, sobre todo más de 20 años de conocernos, y la verdad es que sabes que te estimo mucho y ha sido un gusto trabajar contigo y sobre todo conocerte tanto tiempo. Antes de cerrar, me gustaría nomás precisar, ¿quiénes pueden acceder al servicio de la clínica? ¿Quiénes tienen, o sea, sabemos que los recursos de la clínica no son finitos, pues no se puede atender a todos, pero ¿cuáles son los requisitos que tiene la clínica para poder asistir a ella y recibir esta asesoría?
Sí, claro que sí. La asesoría es para todas las personas que así lo requieran. La asesoría no está limitada. Nosotros atendemos a todas las personas que así lo requieran. Más bien, la cuestión donde ya se torna más limitada es el momento del patrocinio del asunto, es decir, donde nosotros podamos tomar y llevar su asunto de manera gratuita. Ahí sí tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Por supuesto, uno de ellos es, principalmente nos enfocamos a apoyar a personas en una situación vulnerable, ya sea social o económicamente, ¿sí? En una situación de desventaja. Entonces, sí nos enfocamos más a estas personas, pero la asesoría es libre para todos. Y bueno, pues se les hace la invitación para que si ustedes están interesados en una asesoría, llamen al teléfono de la clínica en un horario de 8 a 2 de la tarde, al teléfono 3669-3400. Y seguimos atendiendo a pesar de la pandemia, no hemos dejado de atender ahorita por el momento y hasta que las condiciones de la contingencia no cambien, se va a seguir atendiendo de manera virtual. Ruth, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por la información que nos proporcionaste. Seguramente después estaremos viendo otros temas, porque la verdad es de que a la gente le ha sido de interés este tipo de asuntos legales, ¿no? Que vivimos todos los días y que si no somos nosotros es algún familiar. Entonces te agradezco muchísimo y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, al contrario. Muchas gracias por la invitación. A todos, gracias. Muchas gracias a todos ustedes, amigos que nos siguen. Recuerden, que nos pueden seguir a través de la página de Facebook. Sí, que nos recuerden también, tocayo, hombre, no pasa nada. Sí, bueno, es que luego mi tocayo ya ven que se pone medio sentimental, ¿no? Viernes echamos unos vinos y luego yéndole a la América, pues bueno, no podíamos esperar. Disculpen ustedes. Entonces yo les estaba diciendo que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, Taza de Tres, y en nuestro canal de YouTube, también Taza de Tres. Muchas gracias y nos vemos pronto.